Todo el mundo habla del Toyota Supra, un coche que desde sus primeras generaciones se ha ganado un lugar en la historia del automovilismo. Un coche que no solo se convirtió en un emblema de la velocidad japonesa, sino que trascendió generaciones para convertirse en un ícono cultural, protagonista de películas, videojuegos y leyendas urbanas. Pero, ¿qué hace al Supra tan especial? ¿Cómo un coupé deportivo se transformó en uno de los autos más respetados en el mundo del tuning y el rendimiento? Hoy vamos a desentrañar la historia completa del Toyota Supra, desde sus humildes comienzos hasta su renacimiento en el siglo XXI. La historia del Supra comienza en 1978, cuando Toyota lanzó el Celica Supra. En ese entonces, el nombre Supra no existía por sí solo. Estaba vinculado a la línea Celica, una coupé deportiva compacta. El Celica Supra nació como una versión mejorada del Celica, con un motor de 6 cilindros en línea, en lugar del motor de 4 cilindros que equipaba el Celica estándar. El Celica Supra MK1 fue un coche interesante, pero aún no era el modelo que conocemos hoy. Toyota lo diseñó como un coche más grande y cómodo que su hermano menor, el Celica, con un enfoque en el lujo y la tecnología. Era un automóvil que ofrecía más espacio, un manejo más refinado y un nivel de equipamiento superior. Sin embargo, no era aún el Supra deportivo que más tarde sería. El MK1 también tenía una transmisión avanzada para su época, con una caja manual de 5 velocidades que ofrecía una experiencia de conducción ágil y precisa, además de una automática de 4 velocidades. Fue un coche que hizo su debut como una opción más refinada y lujosa que su predecesor, pero aún no era el deportivo radical que los fanáticos conocerían años más tarde. En 1982, Toyota decidió darle al Supra su propio espacio, lanzando la segunda generación, el Supra MK2. Aunque todavía estaba basado en el Celica, ya se diferenciaba más, empezando a marcar el camino para su identidad propia. Este Supra fue donde realmente comenzó a tomar forma su carácter distintivo. Era más potente, más rápido, y empezaba a consolidarse como un verdadero coche deportivo, pero manteniendo su practicidad. El MK2 llegó con un motor de 2,8 litros, de nuevo con 6 cilindros en línea, algo que se convertiría en una de las características más emblemáticas del Supra. Toyota mejoró significativamente el rendimiento del MK2 respecto a la primera generación, haciéndolo más competitivo en el mercado de los deportivos. Entregaba hasta 175 caballos de fuerza, lo cual, para la década de los 80, era una cifra respetable. Además, el Supra MK2 fue mejorado con una suspensión trasera independiente, lo que le permitió ofrecer un manejo mucho más dinámico y preciso que su predecesor. Esta generación del Supra empezó a ganar popularidad no solo por su rendimiento, sino también por su equilibrio entre potencia y comodidad. Aunque no era el coche más veloz en su tiempo, su equilibrio entre rendimiento y confort lo hizo muy popular entre los entusiastas, además de ser una opción accesible frente a los deportivos europeos y estadounidenses. En 1986, Toyota finalmente separó el Supra del Celica, creando una nueva plataforma completamente independiente. Nació así el Supra MK3, y con él, una nueva era. Este fue el coche que empezaría a cimentar la reputación del Supra como un verdadero competidor en el mundo de los deportivos, y la distancia entre el Supra y el Celica se hizo más evidente que nunca. El Supra MK3 introdujo por primera vez el turbo, una innovación que lo catapultó al mundo de los coches de alto rendimiento. Equipado con un motor 7 MGTE de 3 litros, el Supra ahora entregaba hasta 230 caballos de fuerza, una cifra impresionante para la época. Este nuevo Supra también ofrecía una versión atmosférica del motor 7 MG, que aunque era menos potente que la versión turbo, aún ofrecía un rendimiento destacable. Además del motor turbo, el MK3 fue uno de los primeros coches de su clase en ofrecer características tecnológicas avanzadas, como suspensión activa, frenos ABS y una sofisticada computadora de a bordo que ofrecía información al conductor en tiempo real. Esta generación del Supra no solo era un coche de alto rendimiento, sino también un coche muy avanzado tecnológicamente. Toyota lo diseñó para ser cómodo en el día a día, pero con capacidad para destacarse en la pista. El MK3 no solo mejoró en términos de rendimiento, sino también en confort. Fue diseñado como un gran turismo, un coche que podía cubrir largas distancias a alta velocidad, sin comprometer la comodidad de los ocupantes. Su interior fue considerado lujoso para la época, con opciones como asientos eléctricos, climatización automática y un sistema de sonido de alta calidad. Toyota había perfeccionado el equilibrio entre rendimiento y confort en esta generación. Si hay un momento que definió al Supra para siempre, fue la llegada del Supra MK4 en 1993. Este coche es, sin duda, el más icónico de toda la línea y el que cimentó su estatus de leyenda.
Esta generación del Supra cambió las reglas del juego y dejó una marca indeleble en la industria automotriz. El Supra MK4 fue revolucionario en muchos aspectos. Su diseño era más aerodinámico y agresivo que el de sus predecesores. Cada línea, cada curva del coche estaba pensada para maximizar la eficiencia aerodinámica y el rendimiento en altas velocidades. Pero lo que realmente lo hizo brillar fue su motor 2JZ GT, un bloque de 3 litros, 6 cilindros en línea, Twin Turbo, capaz de generar 320 caballos de fuerza en su versión estándar. El motor 2JZ GT rápidamente se convirtió en una leyenda dentro del mundo de los motores por su increíble durabilidad y capacidad de modificación. Este motor, extremadamente robusto y sobreingenierizado, se convirtió en un favorito entre los modificadores, ya que con unos simples ajustes podía generar cifras de potencia ridículas, incluso por encima de los 1000 caballos de fuerza, manteniendo la fiabilidad. Además del motor, el Supra MK4 también fue elogiado por su chasis, diseñado para ofrecer un manejo excepcional. Su diferencial de deslizamiento limitado y su suspensión independiente en las 4 ruedas permitieron al Supra destacarse en curvas y rectas, haciendo que fuera tan capaz en la pista como en las calles. Con este modelo, el Supra no solo era un coche deportivo, sino un verdadero superdeportivo japonés, que podía rivalizar con lo mejor de Europa. No podemos hablar del Supra MK4 sin mencionar su papel en la cultura popular. Con su aparición en la primera película de la saga, Rápidos y Furiosos, en 2001, el Supra alcanzó una fama mundial sin precedentes. Para muchos, ese Supra naranja conducido por Paul Walker fue su primer contacto con el coche. Desde entonces, el Supra se convirtió en un icono no solo para los amantes de los coches, sino también para una generación de fanáticos del cine de acción y de la velocidad. El Supra no solo dominó el cine, sino también los videojuegos, apareciendo en títulos como Gran Turismo y Need for Speed. Estos medios no hicieron más que reforzar su estatus como coche de culto. El MKIV se convirtió en una especie de unicornio, un coche que todos querían ver, escuchar y conducir. A pesar de su éxito, Toyota decidió descontinuar el Supra en 2002, dejando un vacío en el corazón de los fanáticos. Durante casi 2 décadas, el Supra fue un coche que solo vivía en la nostalgia y en los garajes de coleccionistas. K4 se dispararan en el mercado de segunda mano, convirtiéndolo en un coche de culto aún más deseado. Sin embargo, en 2019, Toyota revivió el Supra con el lanzamiento del Supra MK5. El regreso fue emocionante, pero también controversial. Esta nueva generación, desarrollada en colaboración con BMW, compartía muchos componentes con el BMW Z4, lo que generó críticas entre los puristas del Supra, quienes esperaban un coche 100% Toyota. La decisión de usar un motor de origen BMW, un V58 turbo de 6 cilindros en línea, fue vista con escepticismo por algunos, aunque ha demostrado ser un motor potente y fiable. A pesar de las críticas, el nuevo Supra ha sido elogiado por su rendimiento y conducción. Con un motor que genera 335 caballos de fuerza y un manejo ágil y preciso, el Supra MK5 ha demostrado ser digno de su legado. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y dar like a este vídeo. Saludos, jefe.